en el Evangelio que escribiera, ¿verdad?, Lucas. Vamos a leer aquí Lucas capítulo 11, unos textitos bien conocidos, pero hay que recordarlo. 11, 24. Son unos 3 versículos de la palabra de nuestro Dios. Lucas 11, 24, 25 y 26. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Amén. Estas lecturas son bien importantes. Léelas, porque con estas lecturas todo argumento de los trinitarios o de aquellos que creen que hay reconcilio aquí se deshacen. Eso, ¿Verdad? Todos se vienen como que son, ¿verdad? O sea, como algo, ¿verdad? Como quizás como harina, ¿verdad? Que se deshace todo. Mire, o sea que todo argumento, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Pero ellos, como la mayoría, ¿verdad?, ellos no lo toman en cuenta, pues. Tienen esa mentalidad que allí, ¿verdad?, permanecen y que, ¿verdad?, que van a ir allá a la casa de oración y van a pedir perdón por todo lo que hagan, en que sea pecado, ¿verdad?, que no son de muerte, como los que no son de muerte. Entonces, ¿verdad?, piden perdón y hasta ahí llegó todo. Entonces, pero no es así, ¿verdad? Porque la palabra para eso es, para que lo ubiquemos nosotros, ¿verdad?, cómo es el celo de Dios. Así es, Señor. Y qué es lo que pasa en nosotros como hijos de Dios. Hoy, ¿cuál ¿verdad?, podemos examinarlos? Podemos examinarlos de qué manera. Si en verdad permanece el Espíritu del Señor en nosotros o no, ya está otro en nosotros, ¿verdad? Porque de eso se debe tener una gran seguridad. Porque si no se tiene esa seguridad o no tenemos esa seguridad o esa fe en cada uno de nosotros, nuestra fe es en vano. Estamos caminando a ciegas, a tientas y no sabemos ni a dónde vamos. Pero si estamos bien seguros, ¿verdad?, de que el Espíritu del Señor esté en nosotros, ¿verdad?, y aquel que salió, ¿verdad?, ese, ¿verdad?, que se acerca por ahí no se ha podido meter todavía, entonces somos más que vencedores. Si no, ¿verdad?, en vano estamos aquí nosotros. Mire, porque esta es cosa seria, como dice, ¿verdad?, uno, esto es bien serio. Esto no se trata que tal vez, no, que es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque aquí usted lee y medite en lo que dijo Jesús. Él hablaba, ¿verdad?, de estas cosas porque los fariseos, ¿verdad?, saduceos, al Señor, ¿verdad?, mire, le hablaban muy fuerte. Ellos le decían que por el príncipe de Beelzebú echaba fuera demonios. Entonces era una palabra bien fuerte. Pero Jesús, ¿verdad?, él les decía: mire, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quién echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hablándoles que él, ¿verdad?, echaba fuera los demonios de aquellos que estaban endemoniados. O sea, ¿verdad?, que salía el demonio y quedaban libres de ellos. Y de muchos de nosotros, ¿verdad?, el Señor echó fuera los demonios para ver cuántos tenían, ¿verdad? Él los echó fuera y entonces fuimos libres también. Porque los demonios los hacen, ¿verdad?, la gente que sean mudos, sean, ¿verdad?, mire, tengan un comportamiento, la gente, ¿verdad?, bien fea ante la sociedad, ¿verdad?, y ante Dios. Porque los demonios no tienen que, ¿verdad?, está lleno de demonios, y que tenga uno no tiene un buen comportamiento. Entonces, ¿verdad?, por eso el Señor les hablaba eso
y les explica estas cosas. Les explica estas cosas. Por eso dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. O sea, mire, claramente dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. No dice, ¿verdad? Aquí no habla de mujeres porque habla en singular, de hombres y mujeres. Entonces, cuando sale, ¿verdad? Cuando ha salido, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Mire, lo echa el Señor, ¿verdad? Oímos el Evangelio, oímos la palabra de nuestro Dios, y, ¿verdad? Y entonces el Señor va haciendo cambios en nosotros y le prometemos que ya no vamos a hacer lo mismo. Es porque ya el Señor está obrando. No porque solo, ¿verdad? Esté endemoniado y lo va a echar. No, si cada uno, ¿verdad? Mire, siempre hay un demonio en la gente, y la gente, ellas no creen que andan un demonio que los induce, ¿verdad? A un lugar, los induce a otro, andan 2 o 3. La gente no cree. Pero cuando Dios, ¿verdad? Mire, cuando Dios, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Del reino de los cielos y su evangelio, hoy los predicadores hablan acerca de la palabra de nuestro Dios y la gente va comprendiendo y entonces dice, voy a obedecer y acepta al Señor. Mire, allí, ¿verdad? Donde el demonio, ¿verdad? Ya no haya cabida en el hombre. Lo que hace, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Con su palabra, ¿verdad? Que le ha dado al hombre, y también si está endemoniado, ¿verdad? Y mire, tiene misericordia del Señor y por medio de un hermano lo ha echado y acepta. Mire, sucede, ¿verdad? Que ese demonio salió, ¿verdad? También de la persona y pudieron, ¿verdad? Contemplar mucha gente, ¿verdad? Estos milagros de parte del Señor. En aquellos tiempos acontecieron muchos milagros. Así es. Hoy, ¿verdad? Se da eso también. ¿Verdad? Se da eso también, que hermanos han echado en el nombre de Jesús a muchos demonios. Entonces, ¿verdad? Esa gente, ese hermano o hermana, ¿verdad? Quedó libre, ¿verdad? De los demonios que tenía. Y ese es un gran peso, ¿verdad? Que mire, una gran carga que no lleven los demonios, que no sean inducidos por el diablo. Es una gran carga que Dios le ha quitado a cada uno de nosotros. Porque no va a decir, no, si yo ningún demonio tenía, no me inducía nada, yo no era malo. No puede decir así, porque algunas cosas cometía que el diablo lo inducía, y aquí era, ¿verdad? Una casita del diablo. Mira, éramos una casita del diablo, ni cuenta lo habíamos dado. Entonces, por eso dice, cuando dice aquí la palabra de nuestro Dios. Aquí donde les he leído dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice. O sea, sale del hombre, ¿verdad? Mire, sale del hombre y anda en lugares, ¿verdad? Secos. Entonces, cuando, ¿verdad? Ha salido, ¿verdad? Que ha habido un arrepentimiento. Porque dice Apocalipsis 3:20, si usted lee, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué puerta está hablando el Señor? Está hablando del cuerpo de uno. Mire, del corazón de uno. Cuando uno, ¿verdad? Él llama, ¿verdad? Por medio de la palabra lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Mire, y abre la puerta de su corazón. ¿Quién es el que entra? Entra el Señor Jesús a morar ahí. Y los demonios que estaban, pues siempre había alguien en la casita. Mire, desde que nace el hombre, ya, ¿verdad? Hay alguien que le gusta esa casita. ¿Verdad? Ya hay alguien que le gusta, menos que nazca, ¿verdad? Bajo el Evangelio. Y, ¿verdad? Y entonces sus padres la aconsejen y llega a una edad, tiene un límite donde, ¿verdad? Ya si no obedece al Señor, ¿verdad? Entran los demonios también. Siempre, ¿verdad? Ahí está atento, ¿verdad? Está atento el diablo, porque son bastantes demonios. Pero aquí dice, ¿verdad? Que cuando mire le da oportunidad, dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo. El Señor llama a través de su palabra, hasta hoy está llamando. Y el Espíritu del Señor está en todo lugar.
Entonces cuando él dice que llama, mire, dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces cuando se arrepiente, entra el Espíritu del Señor. Y esos demonios, sea uno, sea dos, o sea tres, o los que sean, se fueron. Lo que dijo el Señor Jesús aquí donde yo les he leído, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, el demonio sale del hombre, anda por lugares secos. Ya él, ¿verdad?, estaba acostumbrado, mire, a estar ahí en la casita. Yo no sé, ¿verdad?, pero mire, cada uno se debe de considerar si ya volvieron, ¿verdad? Si ya volvieron esos demonios. Porque uno se considera ¿verdad?, si el Espíritu del Señor mora en uno o no mora el Espíritu del Señor. Porque si no mora el Espíritu del Señor, sus obras dice que vienen a ser peores, dice en el mismo año donde yo les he leído. Allí viene, allí está, ¿verdad? Dice aquí, mire, dice más adelante, y cuando dice, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice: anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice. Se salió cuando, ¿verdad?, mire, aceptó al Señor. Cuando le dio cabida, se fueron esos demonios. No sentimos, ¿verdad?, una felicidad cuando aceptamos al Señor. Quiere saber dónde andan todavía, o los tiene por ahí cerquita, ¿verdad?, que ya quieren por ahí entrar. Porque si ya entró alguno, si eran tres los que estaban o cuatro, ya entró alguno por allí, o andan viendo, no se sabe. Entonces, pero andan por lugares secos, dice, ¿verdad?, allá, y no se le olvida dónde, mire, el diablo no se le olvida dónde salió. Entonces, pero aquí, cuando, ¿verdad?, nos arrepentimos, ¿verdad?, que entre el Señor, como dice aquí en Apocalipsis 3, donde les he leído, ¿verdad?, dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Lo sentimos bien felices. Ya los demonios ya no están en nosotros. Mire, eso es lo más, la felicidad más grande. Pero ellos allá andan. Mire, allá andan los demonios, ¿verdad? No se les olvida esta casita. Lo sintió bien feliz, ¿verdad?, la casita de él. Quiere otra vez entrar. Pero dice más adelante, y cuando dice el demonio, bien, salió y dice, tiene, ¿verdad?, un dicho el demonio siempre cuando salió, lo tiene siempre en la mira uno, aunque sea cristiano, si es hijo de Dios, lo tiene en la mira. Ay, mi casita, mire, mi casita tan bonita que, ¿verdad?, la utilizaba para esto, como que tuvieron su carrito bien bonito y se lo quitan. Así piensa el demonio. Mire, porque dice aquí: volveré a mi casa donde salí. Allí está pensando el demonio, ¿verdad? Y esa palabra que tiene allí, ¿verdad?, volveré a mi casa donde salí. Mire, lo está viendo a todos. Quieren volver, ¿verdad?, saber, como yo no sé cuántos salieron de mí. No, y ustedes no les ha revelado el Señor cuántos demonios les salió de cada uno. O no tenía nada, pero no dice que no tenía nada. Aquí no dice eso. Siempre dice que salió del hombre y entró él allá a cenar, ¿verdad? Mire, le abrió la puerta y entonces, ¿verdad?, y allí, ¿verdad?, se arrepintió, ¿verdad? Mire, fue una gran alegría, ¿verdad? Pero como entró el Espíritu del Señor y se fue, pero está atento ahí, ¿qué quiere, ¿verdad?, el demonio? Volvería a mi casa. Y aunque vea que tiene el Espíritu del Señor, ¿verdad?, mire, él quiere, ¿verdad?, que cuando salga el Señor se descuide, ¿verdad?, el que está allí morando, el que tomó esa casita, ¿verdad?, se vaya su poquito para la desobediencia de nosotros, él va a entrar allí. Y como le da miedo, porque el Espíritu del Señor es el que tenemos nosotros, ¿qué es lo que hace, ¿verdad?, el demonio? Que lo tiene en la mira uno siempre. De ahí lo tiene. Tiene miedo al Espíritu del Señor. El demonio le tiene miedo al Espíritu del Señor. Así es. Entonces por eso dice: voy a traer otro. Dice: no se haya competencia. Voy a traer otro. Y el postrer estado del hombre viene a ser peor, dice más abajito, ¿verdad? Entonces va y toma otros 7 espíritus. Mire, entonces va
y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Mire, entonces cuando contristamos el Espíritu del Señor, y es el problema, cuando hay un descuido en nosotros, contristamos el Espíritu del Señor. Lo que dice, mire, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿O cree que no, verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Mire, dice aquí, dice Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice, mire, claramente dice, el que fornica peca. Hay una cosa que hace para que, ¿verdad?, que el diablo esté pendiente allí. Algo, ¿verdad?, hace que se ha descuidado, que el diablo está allí, ¿verdad?, pendiente. Y como él tiene siempre ese pensamiento que dice, volveré a mi casita, ¿verdad? Eso tengámoslo en memoria nosotros, ¿verdad? Que él así piensa, lo dijo Jesús, no lo dijo otro. El Señor, como él es Dios, conoce, ¿verdad?, los pensamientos de todo ser humano y lo que piensa el diablo, ¿verdad? Al Señor no le engaña. Él le revela a uno los pensamientos. Él cuando, ¿verdad?, mire, cuando lo ya llega, ¿verdad?, a la presencia de él a pedirlos para zarandearlo, le dice el Señor a uno, le revela de una u otra manera lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Él sabe, el Señor. Entonces por eso, ¿verdad?, mire, aquí bien claro dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como le dimos entrada, ¿verdad?, al Señor. Mire, le dimos entrada, se quedó el Espíritu, se quedó el Señor en nosotros, morando. Entonces por eso no debemos de darle cabida al pecado. Tenemos que luchar, rechazarlo de una y de otra manera, ¿verdad? Rechazarlo porque hay alguien allí, ¿verdad? Porque no podemos contristar el Espíritu del Señor. O sea, contristar es que se sienta mal el Señor. Miren, que se sienta mal el Señor. Hospede a alguien y atienda lo malo. ¿Qué siente aquel, verdad, que lo ha hospedado, verdad, y lo atiende mal? Se quiere ir de su casa. Así de fácil se quiere ir. Entonces, pero si ¿verdad?, si lo atiende bien, tiene, ¿verdad?, paz, como dijo, ¿verdad?, dijo el Señor, ¿verdad?, a sus discípulos, si le entran a una casa, mire, si le entran a una casa y aquella casa es de paz, van a recibir la paz, o sea, lo van a recibir a vosotros. Pero si no son gente de paz, entonces la van a rechazar, ¿verdad?, porque va a decir, paz a vosotros, entran, y no le dice nada, ¿verdad?, ni le dice dentro, ni le abre la puerta, o si le abre solo para decirle, ¿verdad?, que no lo va a recibir, la paz se va a volver a vosotros. Mire, entonces, ¿verdad?, mire allí, ¿verdad?, sacúdanse allí, ¿verdad?, las sandalias y todos los vestidos para que, ¿verdad?, que el polvo vuelva a quedar allí. Entonces la paz vuelve. Así, ¿verdad? Mire, por eso todo está bien, ¿verdad? No hay nada que nosotros, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, decir, ¿verdad?, esta es casualidad. No, aquí no hay casualidad. Si salió, ¿verdad?, esos demonios, ¿verdad?, llegó a morar el Señor y es templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, esta casita, ¿verdad?, entonces no podemos contristarlo por nada. Porque mire ahí, ¿verdad?, con decirle, ¿verdad?, que no recibido, mire, ya la paz vuelve a que llegó ahí a la casa. Entonces el Señor quiere decir con esto que es bien delicado. Por cualquier cosa que nosotros hagamos que no le agrada, entonces, ¿verdad?, lo contristamos al Espíritu del Señor. Y como Él es Espíritu, entonces, ¿verdad?, vamos decayendo espiritualmente y ya no sentimos nada, ni ganas de predicar, ni ganas de orar, ni ganas, porque ya hasta aquel que dijo, ¿verdad?, volveré a mi casa. Eso no se nos debe de olvidar, que hay, ¿verdad?, aquel, ¿verdad?, y si no era uno, ¿verdad?, sino que eran 3 o 4,
porque ese, ¿verdad?, se va a llevar otros 7 que son peores que él. Y entonces el postrer estado de la gente, ¿verdad?, viene a ser peor. Muchos que han dejado a Dios, miren, muchos que han dejado a Dios andan tomando, ¿verdad? Y antes no hacían eso y andan tomando, ¿verdad?, agarrando otros 7 espíritus y les dan una gran zarandeada, ¿verdad?, que miren, los arrastran entonces a la inmundicia del mundo. Allí andan perdidos porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. O sea, pecaron contra Dios, contristaron el Espíritu del Señor, ya no se sintieron felices con el Señor. Y nosotros no queremos sentirlo todo, ¿verdad? Mire, contristar el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer, verdad? Recibir más al Señor. Y para recibir más al Señor, ¿verdad?, miren, esta casita tenemos que, ¿verdad?, miren, reverenciarlo y obedecer su palabra. Eso es lo que nos queda. Cuando nosotros, ¿verdad?, obedecemos la palabra de Él, entonces, ¿verdad?, el Señor quiere estar allí. Pero cuando no es grato, ¿verdad?, miren, no es grato porque, como les decía, ¿verdad?, miren, cuando uno, el que está adentro de la casa, no, ¿verdad?, el que llega no es grato, que lo que hace no lo recibe bien, y como no se recibe bien se siente mal, ¿verdad?, cuando llega. Entonces que usted, ¿verdad?, lo hospede, mire, se siente, ¿verdad?, bien mal, se siente algo, ¿verdad?, defraudado que llegó a la casa. Entonces, pero nosotros el Espíritu del Señor no lo vamos a defraudar, porque Él llegó, ¿verdad?, mire, llegó a nosotros, ¿verdad?, y Él quiso, ¿verdad?, reposar en nuestra casita. Mire, allí comer con nosotros. Y comer, ¿verdad?, que los da, ¿verdad?, de su espíritu, los da de su poder, los da de su palabra, los da de su conocimiento, los da un montón de bendición, nuestro Dios. Pero si nosotros, ¿verdad?, lo contristamos, ay de nosotros. Mire, tenemos que tener eso en mente, porque la palabra del Señor dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Mire, la casita llega a ser ¿de quién? Nosotros somos del Señor, dice aquí Pablo. En otras palabras dice que la casita de nosotros es del Señor, no es del diablo. Eso quiere decir Pablo, las casitas estas son del Señor, no son del diablo. Entonces, como no son del diablo, ¿verdad?, entonces tenemos que rechazar todo, ¿verdad?, lo malo, a no contristar el Espíritu de nuestro Dios, porque si nosotros los contristamos, ¿verdad?, entonces el Señor va a salir y ahí está viéndolo. Mire, aquel que salió, ahí los está viendo. Y como desde que salió dice, volveré a mi casa, quiere decir que es una gran lucha que tiene uno. Como dice, volveré a mi casa. Entonces el único que tuvo poder para echarlo fuera de nuestro cuerpo fue el Señor Jesús, no fue otro. El Señor Jesús echó, nosotros no podíamos hacer esto. ¿O cree que podíamos cambiar nosotros nuestras actitudes en la sociedad o ante Dios? No podíamos de ninguna manera. El que era mujerero no podía dejar de ser mujerero, aunque eso, ¿verdad?, mire, es, ¿verdad?, son ¿verdad?, deseos de la carne, pero allí ve el diablo también, ¿verdad?, allí ve el diablo también. Entonces esas cosas no las puede dejar, son demonios que están allí, como las rameras también son demonios que están allí también en las rameras. Porque todas las rameras, aquella, ¿verdad?, mujer tenía 7 demonios, y es que, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, mire, los echó de aquel cuerpo y llegó a morar el Señor. Y fue una mujer, Magdalena fue una mujer tan especial para Dios, ¿verdad?, que dice que, ¿verdad?, que lo buscó, lo amaba tanto que lo buscó hasta en el sepulcro. Mire, podía dar a esa mujer la vida por el Señor, porque salieron esos 7 demonios. ¿Cree que no? Por eso les decía, a ver cuántos salieron de nosotros, y salieron 7, van a decir, ¿verdad?, volveremos a la casa. Como, ¿verdad?, como uno
3 demonios que tenía una muchacha que se llamaba Noemí, ¿verdad? Allá donde Papá Toño. Cuando le dice, ¿verdad? Le dice uno profetizando, le dice, ponele la mano, que es el hermano Manuel, ¿verdad? Ponele la mano, le dice. Y entonces, en el nombre de Jesús, salí, Satanás, somos 3. Y como yo les digo, somos, a ver, no sabemos si son 2 o 3 o 4 los que teníamos antes. Entonces somos 3. Mire, y uno le hacía por un hombre bien feo, hablaba en el estómago, porque estaba cerca yo ahí. Entonces, y bien feo. Cuando vieron eso, ¿verdad? Las que no se han bautizado, quítense de aquí, porque si no van a ser asadeteados, ¿no? Y dije, el demonio es terrible. Y otro le hacía pura cabrita, el otro se me olvida cómo le hacía. Pero feo en el estómago, eran 3 demonios. Mire, entonces, ¿verdad? Ese es lo feo, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad? Saber cuántos teníamos y esos mismos demonios, dicen, ¿verdad? Dijeron en cada uno cuando salieron, ¿verdad? De cada uno de nosotros, volveremos a la casita donde salimos. Mire, si los oyéramos todos nosotros, hoy en día lo oyéramos, que cree que los sintiéramos mal, que el diablo nos hablara de esa manera. No, se los sintiéramos siempre afligidos, porque no hemos vencido todavía. ¿O creen que hemos vencido? No, estamos en lucha, ¿verdad? Estamos en lucha. Hay un himno que dice, ¿verdad? Que ya venció. ¿Qué? ¿Verdad? Que no ha vencido todavía, no hemos vencido, porque vencemos hasta que llega al final, ¿verdad? Miren, obediencia, entonces hemos vencido nosotros. Hoy no estamos en pie de lucha, el diablo los acecha de día y de noche, y anda, mire, como león rugiendo. Y el que, ¿verdad?, estaba en nosotros, ¿verdad?, ya anda viéndolo, mire, y lo descuidando. Y el que se descuidó ya lo tiene otra vez. Ya lo tiene y no se dio cuenta. Todo el que es transgresor, allí tiene, ¿verdad?, el demonio que salió, si era uno, y los otros 7. Ahí los tiene. Entonces no cree que esto, no, por eso es que no puede haber reconcilio. En las cosas del Señor no pueden haber, ¿verdad?, no puede estar jugando. Miren, si salieron, andan afuera. Y si pecan, vuelven a llegar y es transgresor. Así, ¿verdad?, es transgresor. Esos demonios jamás van a volver a salir. Hasta que se muera van a salir esos demonios. Miren, hasta que se muera. Entonces no creen que van a estar jugando así, ¿verdad? No puede estar jugando. Si esos vuelven a entrar desde el postrer estado del hombre, viene a ser peor que el primero y los zarandea, lo anda por allá, por aquí, por allá, por aquí. Por eso es que después, ¿verdad?, miren, que peca no puede estar aquí, otra vez aquí predicando, engañando a la gente. No puede estar aquí. Tiene que examinarse severamente si ha pecado contra Dios, porque el que esté fingiendo siempre va a salir algo. Siempre. Porque como ahí están los demonios, comete errores siempre. Y el que comete errores, ¿verdad?, el que vuelven los demonios y están en ellos, ese no le habla ya, ¿verdad?, de que no tiene reconcilio, sino que se hace, ¿verdad?, mire, se hace, ¿verdad?, amigo de todos los que son transgresores. Así es. Mire, se hace amigo de todos y entonces se las deja pasar, y si es ministro ya no habla de estas cosas. De esto no vuelve a hablar. Porque como ya tiene los otros 7 y los otros son 8, entonces él no le conviene hablar, ¿verdad?, de que no hay reconcilio. Ya no le conviene hablar nada, porque ya pecó de muerte. Solo le queda la horrenda expectación de fuego que ha de devorar al adversario. No le queda otra, eso le queda. Y no, ahí ya no hay retroceso de nada, ni favoritismo, ni nada. Ya no hay nada de esas cosas. El que pecó, viene a ser, ¿verdad?, como la tunquita, ¿verdad?, como la puerca, digo, una tunquita, que, ¿verdad?, que se vuelve a revolcar en el lodo, en el cieno, allí, mire, solo se dio una bañadita, medio le salieron los demonios, y otra vez, ¿verdad?, volvió al mundo y allá anda revolcándose, mire, la tunquita. Entonces toda llena de lodo.
Así es, o como el perro que vuelve a su vómito. Mire, el perro es bien sucio, ¿verdad? Es bien sucio y es una realidad porque el Señor no lo habló por gusto, ¿verdad? Entonces así, ¿verdad? Es el que, mire, le salieron los demonios, ¿verdad? Y como se descuidó, la halló bien barridito, entró con los otros 7. Mire, es como el perro que vuelve a su vómito, que vuelve a hacer lo mismo que hacía en el mundo, que es tremendo, ¿verdad? Lo mismo que hacía en el mundo. Entonces, y el que le entra todo a esos malos espíritus, así, ¿verdad? Ya no siente gozo estar aquí. Y si está, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Mire, el que fija siempre, ¿verdad? Siempre se ven que por allí sacan, ¿verdad? Mire, como dicen, ¿verdad? La astucia del enemigo. Siempre sale por ahí con algo. Es porque ya están los otros por ahí adentro. Volvieron otra vez ahí, ¿verdad? Volvieron. Y el Espíritu del Señor se alejó de él, ¿verdad? Ni siquiera quiere ver esa casa del Señor. ¿Quién cree que va a llegar el Señor otra vez allí a ver a esos 8 demonios que están allí? No, eso ya no lo hace el Señor. Por eso es que de hoy debemos nosotros de cuidarlos, para que no entren, porque ahí está, volveré a mi casa. Eso debe grabárselo uno. Volveré a mi casa donde salí. Mire, ahí está pendiente el diablo. Pero el único que puede, ¿verdad?, hacer la obra, ¿verdad?, mire, de mantenerlos a nosotros si somos fieles al Señor, porque Él tiene autoridad sobre todas esas fuerzas del maligno. Pero mientras en que Él tenga, ¿verdad?, mire, esa potestad, pero el que peca ya no le saca los demonios. Ya no, porque es palabra de Dios que defraudó al Señor, defraudó al Hijo de Dios. Mire, pecó contra Dios, ya no tiene ningún remedio. Por eso es que, ¿verdad?, ya no puede, ¿verdad?, prosperar en la obra del Señor, por más que quiera, ya no puede prosperar en nada. Mire qué tremendo es. No porque el Señor, ¿verdad?, que Él tiene poder, ¿verdad?, tiene poder para, mire, restaurar a la persona, pero como no puede, ¿verdad?, no puede el Señor contradecir su palabra, Él no la puede contradecir. Pero hoy en día las congregaciones esto no lo toman en serio. Estas cosas no las toman en serio, ¿verdad? La mayoría de congregaciones, esto ni lo leen siquiera. De esto no hablan nada las congregaciones. Porque saben, ¿verdad?, porque saben que eso ellos no lo pueden obedecer. ¿Por qué razón? Porque están cayendo, miren, va a decaer y levantándose, caer y levantándose. Y dice la palabra de Dios que a donde cae el árbol ya no se puede levantar. ¿Qué es lo que hacen con el árbol cuando se cae? Lo que hacen, ¿verdad?, mire, el leñador lo hace leña, trocitos, ¿verdad?, y se lo lleva a su casa y lo echa al horno y lo hace leña. Eso dijo Salomón en el capítulo 11 de Eclesiastés. El árbol que se cae, ¿verdad?, ya ese árbol allí queda, dijo. Mire, entonces así somos nosotros también. El que cayó, ¿verdad?, se le volvieron a meter los demonios, ya no volvió a prosperar espiritualmente, sino que de una sola vez, no es que vaya y mengua, de una sola vez cayó. Y ya no, el Señor ya no lo levanta. Porque Él no es, ¿verdad?, Dios de los caídos. ¿O creen que es Dios de los caídos el Señor? No es Dios de los caídos, yo soy Dios de los vivos. Así le dijo a los saduceos: yo no soy Dios de los muertos, sino Dios de vivos, ¿verdad? Porque estaban en la memoria, ¿verdad? Porque yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces todos ellos, de Moisés, mire, de Aarón, gente que obedeció a Dios y están en la memoria, y que hayan muerto, están en la memoria de Dios, que fueron fieles a Dios. Así es, Dios no es Dios de muertos. ¿Y quién es el Dios de los muertos? Es Satanás, porque en que ande vivo, ¿verdad?, mire, espiritualmente, ¿verdad?, en la carne puede andar vivo, pero espiritualmente anda muerto. Y si anda, ¿verdad?, allá andan todos los demonios. El Señor no es Dios de ellos, miren, no es Dios de ellos, sino de los que están vivos. Miren, el Señor
los que andan en el Espíritu de Dios, los que no han contristado el Espíritu del Señor, esos son, ¿verdad?, los que están en la memoria de Dios. Y eso, ¿verdad?, el Señor los guarda. Mire, los guarda, porque hay un celo en cada uno de no pecar. Pero el que ya pecó, ¿verdad?, ya no le interesan las cosas, ¿verdad?, del Señor, sino lo que hace, ¿verdad?, mejor, ¿verdad?, mire, hace las cosas más fácil para que otro entre, ¿verdad?, en el mismo error que, ¿verdad?, que cometió. Porque eso es lo que pasa cuando alguien, ¿verdad?, hay bastante gente así, ¿verdad?, y aún en el ministerio, ¿verdad?, le da cabida a todos y se va llenando de ministros, pero ya, ¿verdad?, caídos. Mire, porque ¿de dónde viene la palabra caído? Ya sabe de dónde viene la palabra caído. Les hablé del árbol, pero viene de otro. Dice los ángeles caídos. ¿Cuáles eran los ángeles caídos? Los que transgresaron contra Dios ahí en los cielos. Esos son los ángeles caídos. Y esos ángeles caídos, esos son, ¿verdad?, los que echó el Señor de cada uno de nosotros. Y allí están, ¿verdad?, volveré a mi casa donde salí. Entonces, porque el diablo, ¿verdad?, mire, dice que, ¿verdad?, le llaman los ángeles caídos porque los mandó el Señor, ¿verdad?, de los cielos para abajo. Mire, se cayeron del cielo, quiere decir, ¿verdad? Allá, ¿verdad?, venían, y por eso Jesús dijo, ¿verdad?, venía el diablo como que era rayo para abajo. Ay de los moradores de la tierra. Y en verdad la gente está bajo el maligno. Mire, toda la gente, ¿verdad?, mire, allí tiene la mayoría de gente, ¿verdad?, que anda, mire, en el mundo, allá anda su demonio adentro. Allí los anda, ¿verdad? Por eso de que, mire, uno, ¿verdad?, decían una gente, me dicen a mí a veces, ¿verdad?, me dice, bueno, y todos, ¿verdad?, los que se mueren, ¿verdad?, y el espíritu, ¿por qué vienen uno y ven que, ¿verdad?, que se mueve una cosa, les habla, ¿verdad?, porque es una enseñanza. Mire, les habla, dice, ¿verdad?, se les aparece y que ven muchas cosas, ¿verdad?, que quieren arreglar con ellos. Dice, no, si el que se murió, ¿a dónde se fue, ¿verdad?, el alma del que se murió? Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, hace poco ahí, ¿verdad?, en el mensaje. Y el alma vuelve a un lugar de reposo para el que es obediente. Pero para el que es malo va a un lugar, ¿verdad?, de tormento, el alma. Mire, a un lugar de tormento va. Entonces, ¿verdad?, cada quien va a su lugar. Porque el espíritu, ¿verdad?, de aliento de vida, eso lo recibe Dios arriba. Mire, allá lo recibe el Señor porque lo dio. Pero el espíritu malo, que, ¿verdad?, que andaba en las personas y no se fueron sin Dios, sin esperanza, ¿qué se hizo ese espíritu? Y el que haya vuelto, ¿verdad?, esos malos espíritus en el que pecó, hasta 8, se murió, salieron de ellos malos espíritus. Y hay cosas bien, ¿verdad?, hay cosas curiosas. Mire, el diablo cuando está, ¿verdad?, comanda 8 demonios igual a los brujos. Los brujos tienen legión de demonios. Cuando los brujos se mueren, mire, ellos pueden hacer que el cadáver lo hacen como que de veras, ¿verdad?, esté vivo. ¿Y qué ellos son los que están allí que no quieren dejarlo? Mire, no quieren dejarlo porque era un instrumento escogido de ellos, del diablo. Entonces no quieren dejar eso y de enojados dicen que hacen que se mueva una cosa, hacen que, ¿verdad?, que el cadáver se mueva. Mire, porque ahí están los demonios. Mire hasta dónde tiene poder el diablo. Y allí, ¿verdad?, hasta los sepulcros llegan. Mire, los que, como el cuerpo ya está deshaciendo su casa de ellos y sintieron que, ¿verdad?, andaban bien felices y hacían lo que ellos decían. Mira hasta dónde. Por eso es que debemos de ser fieles a nosotros. Porque el Espíritu, si nosotros, ¿verdad?, mira, al final, ¿verdad?, perseveramos, como dice la palabra de nuestro Dios, el Espíritu del Señor siempre va a salir, ¿verdad? Ya no es el espíritu de demonio por desobediente. Si tenían, ¿verdad?, 3, 4, 5, siempre salen de esos cuerpos. Esos andan, ¿verdad?, y andan viendo dónde meterse con una gente que mire, hacen otro trabajo todavía. Por eso es que la gente dice, ¿verdad?,
Bueno, ¿y por qué, verdad? Ay, lo vi tal, como ellos hacen aparecer la gente que así es. Entonces, porque salieron de la gente y andan por otra vez ahí, pero se acuerdan. Mire, ahí hay donde vive una hija, ¿verdad? Mire, allí hay como los viejitos de antes, ¿verdad? Mire, los viejitos de antes han pasado de herencia uno a otro y así van. Mire, bastante. Entonces, y unos hicieron una cosa, otros hicieron otra. Los asustan, mueven las cosas y todo eso. Pero de los malos espíritus que tuvieron toda esa gente, no es la gente que se murió fulano, ay, anda el espíritu de León, no, eso no existe. Están en cada uno en su lugar. El bueno, el alma del bueno va donde estaba, ¿verdad? Un ejemplo que hace Jesús lo puso. Y el del malo, allá estaba en el abismo, donde están todos los muertos, ¿verdad? Ahí están todos los muertos, donde llegó el Señor, ¿verdad? Ahí los visitó que pecaron de los tiempos, ¿verdad? De los tiempos de Noé. Él fue a eso cuando él, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Que él descendió a la sepultura. Fue allá, ¿verdad? Los espíritus de los muertos de los tiempos, ¿verdad? De Noé, a predicarles. Digo, Pedro así dijo, a predicarles, porque no les había predicado nada. Que se arrepintieron, no dice Pedro. Eso no dice si esos espíritus se arrepintieron. Entonces, pero siempre, ¿verdad? Llegó a un lugar, como él tiene acceso a todo, como él es Dios. Miren, pero los malos espíritus, ¿verdad? Salen de la persona y allá, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando se muere, ¿verdad? Esa gente, ¿verdad? Mire, ya no vuelve. Lo que les quiero decir, que no vuelve otra vez la persona, ni siquiera, ¿verdad? No vuelve a este mundo, porque también Jesús lo dijo en la parábola, no sé si es parábola o no es parábola de Lázaro, ¿verdad? Que dijo, ¿verdad? El rico que mandara, ¿verdad? Allá a predicarle, no sé, allá están, ¿verdad? Los profetas, o allá está la ley, ¿verdad? De Moisés, ¿verdad? ¿Para qué va a ir un muerto? Le dijo, ¿verdad? ¿Para qué? O sea que cada quien quiere decir, que le quiso decir que cada quien está en su lugar y no puede ir a ningún lado. Mire, a ningún lado puede ir. Entonces, a ningún lado puede ir. Entonces ellos ya no tienen, ¿verdad? Mire, el que murió está en su lugar, cuerpo, alma y espíritu. Están en su lugar. Los que, ¿verdad? Andan y salen, ¿verdad? Haciendo cosas son los demonios que tenía dentro. Los demonios. Esos son los que andan ahí, se les aparece a familiar y todo eso. Porque dice, ay, se me deshizo mi casita. Y como dice que iba a volver ahí, y como ahí se les deshizo, quisieran que lo volviera, que estuviera otra vez y volver a ellos, porque ya estaba acostumbrado. Mire, salga de su casita, o salgamos de la casita a ver, ¿verdad? Que vamos a otro lugar y hallamos más felitos. ¿Qué pensamos nosotros? Volver a la casita donde estamos, más si hemos vivido 20, 30, 40 años allí, ¿verdad? Y todos pensamos, no vaya a mi casita, no se compara nada, ni a esto, ni porque veo una gran casona grande. No, dije, mi casita es mi casita. Ya está adaptada hasta siempre, hasta en lo oscuro camina, ¿verdad? ¿Dónde va a ir y todo eso? En su casita. Entonces dice, no, mi casita es bien bonita. Así dicen los demonios también, ¿verdad? Cuando salen. Por eso, ¿verdad? Mire, hay bastantes cosas, ¿verdad? Que uno a veces, ¿verdad? Mire, la gente le pregunta acerca de estas cosas. Y por eso, como la gente es ignorante, mire, el catolicismo cree, ¿verdad? Y le hace rezo para que, ¿verdad? Esa gente no ande en pena. Pero los que andan, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Es que los demonios anden en pena. Ellos no andan en pena. Porque ellos, ¿verdad? Son felices que andan, ¿verdad? Metiendo donde ellos quieren. Ellos se meten. Y los hombres de pecado se meten. Y como tienen acceso, pero ellos quieren sacarlo de un lugar y meterlo a otro que dicen que es el que se murió. No, sino son los demonios que hacían todas esas cosas. Por eso es que mejor, ¿verdad? Ser fiel a Dios, porque cuando muera, ¿verdad? Mire lo que va a salir de usted. El Espíritu del Señor, ¿verdad? El Espíritu que, ¿verdad? Que le dio a usted cabida ya, cenó, ¿verdad?
comió, dice allí, se albergó el Señor. Y entonces cuando se muere, sale el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu, dijo Pablo, lo va a resucitar. Ese mismo Espíritu. O sea, el Espíritu del que salió allí. Si nosotros perseveramos hasta el final, ese mismo Espíritu lo va a sacar de allí, de la tumba que donde estamos. Mire donde estemos. Ese mismo Espíritu. Porque esa es la redención a su tiempo. Él puede hacerlo hoy. Él puede hacerlo hoy. Pero como no es el tiempo, porque tiene que, ¿verdad? Mire, despertar, ¿verdad? El número que está determinado de los gentiles. El número que está determinado de todo el pueblo judío. Entonces cuando ya esa plenitud se cumpla, entonces por palabra de Dios, el Espíritu que moraba en nosotros, ¿verdad? Ese lo va a resucitar a nosotros. Pero los que se fueron sin Dios, ¿verdad? Que les salieron los demonios, que va a resucitar, ¿verdad? Y no como lo contristaron si era cristiano, y los que no eran cristianos nunca tuvieron el Espíritu de Dios. Entonces los demonios moraron todo el tiempo allí y así se fueron. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios no lo va a resucitar. Toda esa gente se van a quedar, ¿verdad? Mire, se van a quedar hasta los 1000 años. 1000 años para que lo juzgue el Señor. Por eso es que no debemos de, ¿verdad?, no debemos de pecar, porque hay alguien, ¿verdad?, que los está allí, ¿verdad?, acechando, que dice, ¿verdad?, volveré a mi casa de donde salí, dice. Eso tengámoslo por memoria, allí, ¿verdad?, en nuestro corazón o en nuestra mente. Volveré. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Señor, ¿verdad?, ayúdanos para que esos demonios no vuelvan, mejor que echar de mí. No vuelvan, porque como lo hacía, que era malo a cada uno. Si alguien dijera, ¿verdad?, yo fui, ¿verdad?, y hay unos que, ¿verdad?, mire que salieron bastantes demonios, porque a ver cuántos mataron. ¿Cree que tenía el Espíritu de Dios porque mató un montón de gente, ¿verdad? O robó, o violó, mire, hizo todas esas cosas. ¿Cuántos malos espíritus tenía? Y el Señor los transformó, salieron de esos demonios, son otra nueva criatura en el Señor. Mora el Espíritu de Dios. ¿Cree que va a querer que esos malos espíritus vuelvan? Si llegan a volver, ¿verdad?, esos malos espíritus, ¿verdad?, si mató 10, va a matar a 30. Mire, porque son más demonios y tienen la mentalidad esa de hacer eso. Entonces, no, mejor luchemos, ¿verdad? Y digamos, Señor, no permita que esos demonios que me sacaste, que se fueron por tu poder, ¿verdad?, no vuelvan nunca. Mire, no vuelvan nunca. Mora, ¿verdad?, en nuestro corazón. Mora todo el tiempo de nuestra vida. Yo no quiero pecar. No quiero ser como la puerquita, ni quiero ser como el perrito, ¿verdad? La puerquita revolcarse en su cielo y el perrito, ¿verdad?, comérselo, ¿verdad?, lo mismo que echó. O sea, ¿verdad?, aquello que se arrepintió, ¿verdad?, que dejó, que le perdonó al Señor, lo vuelve a hacer y con crece. No, mejor estamos bien así, hay que luchar, porque esos demonios, ¿verdad?, tan serios, ¿verdad?, quieren, ¿verdad?, siempre la casita. Les ponía de ejemplo nosotros. Nadie quiere dejar la casita allí y irse, ¿verdad? Nadie. Más por allá le dice un familiar, andate ya, ¿verdad?, la casita y vender la tuya. Pues no quiere dejarla, porque ya ha vivido bastante tiempo allí, ¿verdad? Mire, en ese lugar, así ¿verdad?, los demonios le gustó, ¿verdad? Donde quiera que él, ¿verdad?, ellos lo llevaban allí iban. Si eran fiesteros, los demonios allá los andaban, ¿verdad?, y todos no los fallaban ni una fiesta. Y entonces, y eso les gustaba a los demonios. Volvería a mi casa, dije, bien bonita estaba. Lo llevaban, donde le decíamos allí, lo llevaban. Mire, era bien fiel a nosotros, porque éramos fieles a los demonios. Éramos fieles a los demonios. Si alguien que le falla al Señor, le va a volver a ser fiel al demonio y a los que lleguen. Y el postrer estado, si solo iba a bailar, ¿verdad?, todos los días va a bailar. Entonces, no, mejor no, ¿verdad? Estamos mejor con el Señor, nuestro Dios.
que lo redimió del poder de Satanás. Estamos libres, no tenemos cadenas. Mire, para eso levantó a muchos y los ha levantado a nosotros para predicar el Evangelio. Y que Dios les bendiga.